Bien, chicos, sigamos. Entonces, estaba diciendo que, como en el caso del cuadrilátero articulado, lo único que tenemos que hacer, una vez planteada la ecuación, en función de la aplicación, la colocación de los sistemas de referencia, vamos a reemplazar a cada vector por lo que vale, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad de A vale 0, la velocidad angular de la barra de entrada va a valer menos 10. ¿Por qué? Porque es una rotación horaria, y si es horaria es negativa. Acuérdense que por convención, el omega, la velocidad angular, es positiva si gira en sentido antihorario. Y el vector que la representa es un vector que tiene la dirección del eje del eje Z y sale del plano XY, sale de nuestra pantalla, es saliente. En cambio, si el sentido es horario, va a ser negativa, y el sentido del vector velocidad angular va a ser entrante. Por eso vemos una flechita, la flecha como si fuera la parte de atrás, y vemos como una cruz. Y en el caso que sea saliente será la punta de la flecha, por lo tanto es un punto. Bueno. De la misma manera que dije antes, el eslabón AB es un eslabón que va a mantener su dimensión, por lo tanto seguimos estando dentro del caso 1. Entonces, por eso la ecuación de velocidad tendrá dos componentes, es decir, el punto B se va a mover como se mueve el punto A, más como el punto B se mueve respecto del punto A. Bien. El vector posición del punto B, que es básicamente el eslabón AB, entonces será un vector que comienza en A y termina en B. RBA tendrá un valor que es 0,25, que es su módulo, por el coseno de 45, que será la proyección de este vector sobre el eje de las X, y 0,25 por el seno de 45, que será la proyección del mismo vector sobre el eje de las X. Esto me conforma al vector de posición de B respecto de A, que vuelvo a repetir, no es más que el eslabón AB. Bien, una vez que tenemos colocado, y la velocidad de B, que va a ser un vector. ¿Cómo va a ser este vector velocidad de B? Va a ser un vector que tiene que ser perpendicular a la barra AB, porque si bien lo estoy colocando de esta manera, como si no conociera nada, pero como acabamos de decir, la velocidad relativa de B respecto de A, o sea, esta, es igual, en este caso, a la velocidad absoluta. O sea, la velocidad que yo veo desde mi sistema relativo X1 y 1, en este caso, en que yo he puesto mi sistema en un punto que pertenece al bastidor, coincide con la velocidad absoluta del punto B mirada desde mi sistema absoluto XY. Entonces, en este caso sí conozco qué dirección va a tener, que va a ser la de la perpendicular a la barra BA, que es el radio RBA. Es decir, va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto B, rotando el cuerpo AB respecto del punto A. Bien. Reemplazamos a cada uno de los vectores por lo que valen, ¿sí? Y obtenemos el valor de la velocidad de B, que estará en función de dos componentes. Una componente en la dirección del eje
X y una componente en la dirección del eje de la J. ¿Sí? Como ustedes verán, tenemos una componente positiva, una positiva, porque ¿cómo será la velocidad de B? Y va a ser un vector que va a estar, como omega es horario, el vector velocidad de B será un vector que estará tangente a la trayectoria y perpendicular a la barra y con sentido hacia abajo. Por lo tanto, la proyección de ese vector sobre el eje de las X será positivo, pero la proyección sobre el eje de las Y va a ser negativo. Por eso, si ustedes ven, el resultado, el valor vectorial de ese vector les da la componente en Y, negativa. Bien. Seguimos. Una vez que obtuve la velocidad de B, ahora puedo ver cómo se mueve C respecto del punto B. Entonces traigo mi sistema auxiliar al punto B y planteamos la ecuación de que velocidad de C, del punto C, va a ser la que tiene el punto B más la que tiene el punto C respecto del punto B. Tendremos una componente de traslación, que es la componente que tiene que ver con la rotación del punto B alrededor del punto A, es una componente de traslación, y después tendremos la rotación pura del punto C respecto del punto B, haciendo que B sea un polo, o sea, fijando el punto B al sistema XY y haciendo que esta barra rote simplemente alrededor del punto B, para lo cual hemos roto esta articulación entre C y la corredera. Todo esto lo hacemos mentalmente, pero eso es aplicar el método del movimiento relativo, básicamente. Vuelvo a repetir, la velocidad de B en la ecuación, en esta ecuación, la velocidad de B representa la traslación pura del punto B, que es el origen del sistema auxiliar, rotando, o sea, trasladándose alrededor del punto A debido a la rotación de la barra B. Eso es la traslación pura del punto B. Y por otro lado, tenemos la rotación pura del punto C como perteneciente a la barra BC, rotando puramente alrededor del punto B. ¿Estamos de acuerdo? Para lo cual mentalmente rompemos esta junta, la unión en C entre el eslabón biela y el eslabón corredera, y hacemos que este eslabón rote alrededor de este punto B, que lo he hecho un centro instantáneo de velocidad cero, un polo. Bien. La velocidad de C, ¿cómo va a ser la velocidad de C? En este caso, la velocidad de C va a ser, este punto pertenece tanto a la barra biela como a la corredera. La velocidad de C absoluta es la velocidad que tiene el punto C como perteneciente a la corredera, o sea, cómo se desplaza este punto respecto del bastidor. Esa sería la velocidad absoluta de C. Velocidad de C. ¿Y qué pasa en este caso? Y que la corredera es un cuerpo, es un eslabón, que está obligado a seguir una dirección, la que lo obliga el bastidor. Es decir, la corredera, que es el pistón en el motor, está obligada a seguir lo que le manda el bastidor. Por lo tanto,
la velocidad absoluta de C, o sea, la velocidad que tiene el punto C respecto del bastidor, es solamente una traslación en la dirección del eje de las X. Por eso es que velocidad de C, ahora la puedo expresar por el módulo que no lo conozco, por el versor Y, porque esa velocidad ahora sí conozco su dirección. En el caso anterior del cuadrilátero articulado, el punto C era el punto de, este punto C era el punto de articulación entre el acoplador o biela y el balancín de salida. Por lo tanto, acá me obligaba a plantear otra ecuación. Pero en este caso, ya sé que la velocidad absoluta de C, o sea, la velocidad que tiene este punto respecto del bastidor, tiene dirección, está obligado a seguir esta dirección. Por lo tanto, de ese vector solamente no voy a conocer su módulo, pero sí conozco su dirección. Esto hace que sea más sencillo la resolución de este problema del manivela biela corredera que del cuadrilátero articulado. Bien. Bien. Entonces, si reemplazamos los valores de cada uno de los vectores por su módulo y su versor, vamos a tener que la velocidad de B es un vector que lo conocemos todos, lo acabamos de obtener en el paso anterior. La velocidad relativa de C respecto de B, que vale omega CB por el radio de CB, omega no lo conozco. Sé que está en la dirección de K, pero el radio sí lo conozco, que es el valor del módulo de ese vector que va a ir desde el punto B hasta el punto C. Entonces vamos a obtener la expresión de este vector como proyección en X y en Y. Por lo tanto, tendremos una proyección en X positiva y en Y negativa. ¿No? Por eso es que este vector resulta, en función del ángulo que tiene, que es 13,6 grados. Fíjense que le estamos dando todos los valores. Entonces ustedes, en función de este ángulo, van a sacar los valores correspondientes de las componentes. Entonces, de esa manera, da que la componente en X será positiva y la componente en Y será negativa. Será negativa. Acá tenemos. Bien. Entonces, en esta ecuación vectorial de la velocidad de C mirada desde B, ahora resulta que no tengo tres incógnitas, tengo solamente dos incógnitas. El módulo de este vector, que es el módulo de la velocidad de rotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conozco omega, pero sí conozco su dirección. ¿Por qué? Porque esta velocidad tangencial o lineal es la que tiene el punto C rotando, o sea, no rotando, sino trasladándose según una trayectoria circular con centro en B. Por lo tanto, ese vector será tangente a la trayectoria y perpendicular a la barra BC, o sea, al radio C respecto de B. Por lo tanto, la dirección de este vector la conozco, no conozco su módulo porque no conozco omega. Y de este vector velocidad de C, que antes no conocía nada, ahora sí conozco su dirección. Sé que está en la dirección del eje de las X, pero no conozco su módulo. Por lo tanto, en esta ecuación vectorial tenemos solo dos incógnitas. Por lo tanto, ahora las voy a poder resolver. Entonces, reemplazamos en esta ecuación cada vector por su valor, resolvemos los productos vectoriales,
para que nos quede la ecuación vectorial expresada en versores I y J, descomponemos esta ecuación vectorial en sus componentes escalares, en la dirección del eje de la SEC y la eje de la SI, y finalmente de acá por sustitución o por podemos obtener el valor de omega de una de ellas. Por ejemplo, en la dirección del eje de la SI, vamos a obtener cuánto vale omega de CB, y una vez que obtengo omega CB, puedo obtener el módulo de la velocidad S, que va a valer 2,24 metros, básicamente. Bien. Ustedes ven, haber resuelto velocidad en este caso, es mucho más simple que en el caso del cuadrilátero articulado. Lo mismo va a pasar con aceleración. Entonces, vamos a plantear la ecuación de aceleración para el punto B. Vamos a expresar cada uno de los vectores por su módulo y su versor. Omega siempre en función de K. Alfa en función de K. Acuérdense que son vectores que están en la dirección del eje de la Z. Y también va a ser negativo la aceleración angular, como lo es la velocidad angular, porque hemos dicho que está en el mismo sentido de la velocidad angular, que es horaria. Bien. Con estos valores de cada uno de los versores, vamos a reemplazar en la ecuación vectorial y nos va a quedar únicamente resolver los productos vectoriales correspondientes, de tal manera de llegar finalmente a colocar a la ecuación vectorial en componentes I y en componentes J. De lo cual, una vez que hemos obtenido esto, despejamos en las dos componentes, o sea, las proyecciones de cada uno de los vectores sobre cada uno de los ejes. Entonces, según el eje X, vamos a tener una ecuación, y según el eje de la Y, vamos a tener otra ecuación, de la cual vamos a poder despejar los valores de X y de Y. Fíjense que acá nosotros habíamos expresado la aceleración de B como sus dos componentes. La componente en la dirección del eje de las X, con su versor Y, y el módulo de la componente de la dirección del eje sobre Y, por su versor director, que es el J. Finalmente, ustedes ven que al plantear las ecuaciones escalares, directamente lo que obtenemos son los valores de cada uno de las componentes, tanto en X como en Y, para formar el vector aceleración de B, que va a tener componente en Y y en componente en J. Bien. Hemos determinado la aceleración del punto B. La aceleración del punto B. Entonces nos vamos a ir al punto C. Y vamos a plantear la aceleración del punto C mirada del punto B. Por lo tanto, la ecuación correspondiente será la aceleración de C igual a la aceleración de B más la aceleración de C respecto de B. La aceleración de B ahora no será 0, será un valor que es el que acabamos de obtener, y la aceleración relativa de C respecto de B, que representa la rotación de la barra CB respecto del punto B, o sea, del sistema auxiliar colocado en B, va a tener las dos componentes, la normal, la tangencial, que están expresadas a través del doble producto vectorial y de omega por el radio, y del producto vectorial de la velocidad, aceleración angular por el radio. Bien. De la misma manera que con velocidad, en esta ecuación vectorial,
vamos a ver que vamos a tener solamente dos incógnitas. ¿Cuáles van a ser las incógnitas en esta ecuación vectorial? Y directamente la aceleración angular de BC de la barra acopladora. Porque ya los omega, ya los calculé. El omega de BC ya lo conozco, el radio de CB también lo conozco, la aceleración de B la conozco, por lo tanto, si me vengo al primer miembro y veo la aceleración de C, en este caso, así como la velocidad conocía su dirección, la aceleración de C no tiene otra que seguir lo que manda el mecanismo. O sea, la corredera puede moverse pura y exclusivamente en la dirección del eje de las X. Entonces, la aceleración del punto C absoluta, es decir, la aceleración que tiene el punto C referido al bastidor, va a ser una aceleración que tiene dirección en la dirección del eje de las X, puramente. La aceleración de C, mirada desde B, que es la relativa, no va a tener una componente tangencial y una componente normal. O sea, una componente que va hacia el centro de rotación y una componente que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C rotando respecto el punto C, trasladándose según una trayectoria que tiene centro en B. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo la aceleración de C absoluta, que es la aceleración que tiene este punto respecto del bastidor, que la aceleración relativa C respecto de B, que es la aceleración que yo veo desde mi sistema relativo X1 y 1 puesto en B, que esa tiene componente normal y componente tangencial. La componente normal la conozco en módulo y en dirección, porque depende de omega, y entonces la conozco en módulo y la conozco en dirección, porque sé que va hacia el centro de rotación y tiene la dirección del radio, en este caso de la barra. Y la aceleración tangencial, sé que su dirección, porque sé que es perpendicular a la barra, o sea, al radio. Lo que no conozco es su módulo, porque no conozco la aceleración angular de la barra, que es lo que debo obtener. Bien. Entonces, reemplazamos en la ecuación vectorial de la aceleración de C respecto de B, cada vector, ¿sí? Por lo tanto, vamos a obtener toda esta ecuación y deberemos resolver los productos vectoriales de adentro para afuera, como siempre digo, ¿sí? Para llegar a una ecuación que esté expresada en los versores E y J. Una vez que obtengo esto, vamos a despejar las componentes en X, las componentes en Y, para plantear el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, de una ecuación obtendremos el valor de alfa, de la aceleración angular de la barra BC, y una vez que conocemos este valor, lo sustituimos en la primera y obtenemos la aceleración de C. Bien. Y hemos resuelto el problema. Vamos al caso de el mecanismo de manivela corredera, que era la segunda inversión del mecanismo de manivela biela corredera. Este es el mecanismo de manivela biela corredera. El que vamos a ver ahora es la segunda inversión, es decir, cuando elijo a la manivela como bastidor. Entonces, el que era bastidor se transforma en un balancín. La manivela en el bastidor, y este que era el acoplador se transforma
en una manivela. F de X. Y la corredera, ahora, en este nuevo mecanismo, en vez de tener solamente movimiento de traslación, va a tener movimiento de traslación, pero de rotación. ¿No me acuerdo? Les estoy recordando, nada más. Es este mecanismo. Entonces, este será nuestro bastidor, el AD. El AC va a ser el balancín, en este caso, que va a ser rotación respecto del punto A, que es el punto del bastidor, un extremo de este eslabón, y por el otro lado, este eslabón en C va a estar articulado al bloque o al collarín, ¿sí? Que hemos designado, bueno, al collarín, básicamente. Ahora, este collarín, a su vez, está moviéndose respecto de este otro balancín. O sea, se puede desplazar sobre el balancín CD, donde este balancín rota respecto a un punto que pertenece al bastidor, que es el punto D. Entonces, ¿cuántas articulaciones tengo acá? La articulación entre el balancín AC y el bastidor, que es una junta completa de rotación, la junta entre el eslabón AC, balancín, y la corredera, que también es una junta completa de rotación. Este cuerpo puede rotar respecto de este, sería una junta completa. Luego, la junta entre esta corredera, ¿sí? O collarín, respecto de este eslabón, que es una junta completa de traslación. Y finalmente, la junta entre este eslabón CD y el bastidor, que es otra junta completa de rotación. Por lo tanto, en todos estos problemas tenemos 4 eslabones, 4 juntas completas, por lo tanto son todos problemas de un grado de libertad. Eso significa que para su resolución tenemos toda la geometría conocida y tenemos que tener todos los datos cinemáticos correspondientes a un eslabón porque tenemos un grado de libertad. Bien. Básicamente el problema lo que nos presenta es que conocida la velocidad angular y la aceleración angular de la barra entrada AC, determinar la velocidad angular y la aceleración angular de la barra CD y la velocidad relativa de la corredera respecto de ¿quién? De la barra CD, o lo que es lo mismo, del sistema auxiliar colocado en el punto D. Como vemos, este caso de mecanismo es diferente a los dos anteriores. ¿Por qué? Porque esto deja de ser caso 1 para transformarse en caso 2. Es decir, si yo analizo la barra AC, vean que si yo analizo la barra AC, los puntos que voy a usar para analizar cómo se mueve esta barra van a ser el punto A y el punto C, que son dos puntos que pertenecen a la barra. Por lo tanto, el sistema auxiliar que voy a usar es un sistema auxiliar, cuando yo analice esto, va a ser el sistema auxiliar que venía usando, es decir, un sistema que solo se traslada. Pero cuando vayamos a analizar el movimiento de la barra CD, vamos a ver que lo vamos a hacer en función de dos puntos, que son el punto C y el punto D.
Pero resulta que el punto C es un punto que a medida que este sistema se mueva, este punto C se va a trasladar sobre la barra CD. Por lo tanto, esta distancia de CD no va a ser la misma. Va a variar a medida que este mecanismo cambie su posición. Por lo tanto, ya nos va a plantear la necesidad de que el sistema auxiliar que yo voy a usar, X1 y 1, no sea un sistema que tenga como propiedad la de solo trasladarse, si pudiera trasladarse, sino que va a tener que rotar con el eslabón. Y en ese caso, según lo que vimos en teoría, decíamos que el sistema auxiliar X1 y 1 asumía la rotación de la barra. ¿Y esto es por qué? Porque cuando un observador que se coloca en el sistema auxiliar X1 y 1 quiere ver cómo se mueve el punto C respecto de este sistema auxiliar, va a ver que el punto C se le acerca o se le aleja. ¿Por qué? Porque esta barra puede moverse sobre la barra CD, pero a su vez también le cambia de posición porque la barra CD puede rotar. Entonces, ese punto estaría bajo un movimiento de rototraslación. La rotación de la barra más el desplazamiento de esta barra corredera sobre la barra balancín. Entonces, como el método del movimiento relativo justamente expresa que yo voy a desglosar los movimientos complejos en movimientos simples, es que yo debo hacer algo para que desde mi sistema auxiliar solo vea un movimiento, no los dos. ¿Cómo puedo hacer? Y la única posibilidad que tengo es que el sistema auxiliar, en vez de estar quieto ahí, pueda rotar. ¿Con quién? Con la barra. Es decir, que el sistema auxiliar tome, de alguna manera, por decir un sinónimo, la rotación de la barra. Y ahora sea el sistema auxiliar el que arrastra la barra. Entonces, una persona que está colocado sobre el sistema auxiliar, ¿qué es lo que va a ver? Y solamente el movimiento relativo de que este bloque se le acerca o se le aleja, básicamente. Entonces la ecuación va a cambiar de tal manera que nos va a aparecer un tercer término en la ecuación de velocidad y la aceleración van a haber dos términos más, básicamente. Bueno, entonces, vamos a eso. Una vez revisado un poco la teoría, vamos a la resolución, que es exactamente lo mismo. Es volver a seguir planteando las mismas ecuaciones, la misma receta, pero teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Entonces, como la barra AC es una barra que mantiene la distancia entre los puntos, o sea, es una barra rígida, donde los puntos C y A van a mantener su interdistancia, cualquiera sea la posición de la barra, es que vamos a seguir manteniéndonos en el caso 1. Entonces mi sistema auxiliar es un sistema que solamente podría trasladarse, no rota, acuérdense. Entonces, acá tengo dos posibilidades nomás. Que el punto C se traslade como se traslada A, más que el punto C rote, o sea, se desplace sobre una trayectoria cuando la barra CA rota respecto al punto A, que serían estas dos componentes. O sea, que el movimiento complejo se ha descompuesto en una traslación, que en este caso vale 0, y en una rotación, que en este caso tiene un valor, omega por el radio. Como lo hemos hecho anteriormente, vamos
vamos a darle un poco más de movimiento a esto. Vamos a hacer lo mismo, la velocidad de C, vamos a reemplazar en esta ecuación los valores de cada uno de los vectores que van a estar en función de la geometría y de los valores que nos hemos dado de las velocidades angulares. En este caso, la velocidad de A vale 0, como hemos dicho. Omega va a valer menos 2K, porque también es horaria, entonces por eso es negativo la velocidad angular, y está en la dirección de K, y el vector de posición RC de A, o sea, un vector que empieza en A y termina en C, está colocado en función de los datos que nos hemos dado. Son 0,4, 0,4 y 0,4. Bien. Entonces, reemplazamos estos valores en las ecuaciones, en la ecuación correspondiente, resolvemos los productos vectoriales y obtenemos el valor de B sub C. Bien, tenemos el valor de la velocidad de C mirada desde A. Ahora queremos ver cómo se mueve el punto C mirado desde D. ¿Para qué? Para que podamos obtener la velocidad angular de la barra CD y la velocidad de C, de desplazamiento de la corredera respecto de la barra CD, balancín. Bien, entonces, ahora vamos a plantear la velocidad de C, pero mirada desde el punto D. Y para ello dijimos, colocábamos un sistema auxiliar X1 y 1 en el punto D. Ahora, ¿qué pasa con esa cuestión? Y que esta ecuación, velocidad de C, va a ser la velocidad de D más la velocidad de C respecto de D. La velocidad de C respecto de D, como dije,